Ok, ok, ok. Pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestra sesión del seminario sobre métodos matemáticos y algoritmos del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB. Y en esta ocasión tenemos la participación de un doctor del CIMBESTAB del Departamento de Computación, el doctor Matías Alvarado. Bueno, les platico que el doctor Matías Alvarado pues estudió su licenciatura y doctorado en matemáticas y sus investigaciones han ido también en parte de computación. Ha sido miembro de la Academia de Ciencias desde el 2008 y ha sido pionero en aplicaciones de ingeniería, inteligencia artificial, en especial en la industria petrolera y también en cuestiones de estrategias en juegos deportivos, equilibrios de Nash y aplicaciones al modelo de Ising. Entonces, bueno, en esta ocasión nos trae preparada una plática con el título Hacia una teoría matemática del juego de Go y cálculo del control territorial con el Hamiltoniano de Ising. O Ising, no, creo que se dice Ising. Entonces, adelante, por favor, Matías. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues siéntanse en confianza de preguntar en cuanto lo sientan necesario. Le voy a pedir a la maestra Estela que sea quien me avise, por favor, que hay alguien que quiere preguntar. A veces yo me despisto y bueno, pues voy a comenzar. Entiendo que son 40 minutos. Miren, pues es este el título y el juego de Go es básicamente una disputa territorial en un tablero. Aquí les estoy mostrando un tablero del juego. Digamos, es una cuadrícula de 19 por 19 y se juega entre el jugador que mueve fichas blancas y el que mueve las fichas negras. Y entonces, digamos, se trata de hacer un control de territorio. Gana el jugador que controla más territorio al final de la partida. Y las fichas se colocan en los cruces de la cuadrícula. Y es muy fácil, digamos, como aprender, entre comillas, a jugar Go, porque prácticamente se puede colocar en cualquier cruce del tablero, con excepción de cuando se pierden libertades en el esquema de juego, en algunos esquemas de juego, no en todos, pero sí en la mayoría. Entonces, miren, por ejemplo, en esta imagen que tenemos del tablero, podemos decir que Blancas, con las tiradas que ha hecho, tiene una influencia sobre todo el lateral izquierdo del tablero, visto de frente al tablero, que tiene una influencia, ¿sí? O sea, como que se está proyectando para eventualmente tener el control del territorio que está en todo el lateral izquierdo del tablero. En tanto que se podría afirmar que Negras, por la colocación de fichas que tiene un control territorial de la esquina superior derecha, ¿sí? Es decir, eh, la influencia es la proyección que se tiene de pretender luego controlar esa zona como territorio, y el territorio es la realización de ese control. Y hay otra cosa muy importante en el juego de Go, que es el adversario siempre está presente en el tablero. Normalmente cuando se juega entre jugadores de un nivel similar, ya se sabe, ¿no? Que en el tablero va a estar uno y uno aspira a tener mayor control territorial, pero que la presencia del adversario de principio a fin del juego siempre ahí está. Entonces,
El juego de Go es para eso, es para control territorial de manera estratégica. El diseño y planeación de cómo hacerlo se le llama hacer influencia y construir el territorio es materializar esa influencia. Entonces, digamos, en las definiciones posteriores de la formalización del juego, pues tiene que ver con esto, ¿no? Se tiene que definir, por supuesto, el tablero, se tiene que definir una piedra, se tiene que definir cómo se van desarrollando el juego. Entonces, a eso es a lo que le hemos llamado una teoría matemática del juego de Go, porque he de aclarar que el reto de hacer máquinas que jugaran el juego de Go mejor, igual o mejor que un ser humano, surge a finales del siglo XX cuando la automatización del juego de ajedrez de manera que fuera superior a un humano se concretó. O sea, esa ilusión que se tenía en la década de los 30 del siglo pasado y que tardó en materializarse 60 años con la máquina Deep Blue que le ganó a Kasparov en 1997 por primera vez. Y luego sí vino, hubo revanchas y que gana Kasparov a Deep Blue, pero luego ya 98, 99, pues ya quedó claro que la primacía de las máquinas sobre los humanos jugando ajedrez era clara. Entonces, digamos, se inicia un juego mucho más complejo, mucho más difícil, que es el juego de Go, en automatizarse y pensábamos que podría tardar quizá 40 años, pero no, tardó no más de 20 años lograr esto. Entonces, voy a hablar, pero digamos, esa parte de la automatización, por supuesto que conllevaba una teoría matemática, porque al final, pues son algoritmos y algoritmos no es otra cosa sino un modelo matemático que luego se implementa en una computadora, ¿de acuerdo? Pero tiene un objetivo distinto, digamos, la computadora con sus capacidades de cálculo y con la manera en la cual se entrenan las herramientas para lograr ese aprendizaje automático propio de la inteligencia artificial, persigue su objetivo y no necesariamente la teoría matemática se desarrolla. De hecho, muchas veces siguen caminos, no sé si paralelos, pero sí diferentes. Entonces, digamos, de hecho, yo primero hice automatizaciones del juego de Go con mis estudiantes aquí en computación y solo ahora, 10 años después, fue que pude desarrollar una teoría matemática a nivel de tesis de licenciatura y es de lo que les voy a hablar hoy. Entonces habrá que definir tableros, piedras, tácticas, movimientos o jugadas. Y luego hablaré un poco cómo se puede cuantificar con el hamiltoniano de Ising, dicho en inglés, Ising, dicho en español, esta fuerza que tiene cada grupo de piedras con respecto a la otra, ¿no? Y haré una breve discusión de cómo están las cosas y una aplicación, digamos, que yo he hecho también con mis colaboradores y estudiantes. Entonces le digo, pues la ocupación de territorio implica que haya batallas locales y una sinergia global, ¿sí? Es un poco como dicen los de HSBC, ¿no? Que hicieron su expansión bancaria inspirándose en el juego de Go. Dicen el banco local del mundo, ¿no? Bueno, pues acá efectivamente, o sea, si se fijan aquí en este tablero que está puesto, podríamos decir que hay una disputa entre piedras blancas y piedras negras. Por ejemplo, podríamos ubicar en la esquina superior izquierda una, en la parte media otra, en esta parte central otra batalla, en esta parte media izquierda otra batalla, en la parte media derecha otra batalla, y ya llevaríamos 5 al menos, en la parte izquierda abajo otra batalla, al centro otra batalla, y al centro a la derecha otra batalla. Entonces tendríamos aquí, digamos, al menos unas 8 batallas que se hacen entre piedras negras y blancas de manera local, pero que nunca hay que perder de vista que tienen que hacer sinergia en todo el tablero para aspirar a tener un mejor control de territorio en el tablero. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, hay plataformas en donde ya se puede jugar de manera automática. ¿Sí? Miren, aquí, por ejemplo, está KGS. No sé si algunos de ustedes ya
conozcan el juego. Entonces, KGS es una de las plataformas que se utiliza para jugar en línea, ¿no? Por ejemplo, quisiera ver este juego, que es de un tablero de 13 por 13. Digamos, aquí vemos esta disputa. Luego podríamos ir, por ejemplo, aquí a este otro tablero que ya lleva 67 movimientos, ¿sí? Esto sí es un tablero de 19 por 19. Se puede ver también, por ejemplo, aquí el perfil de los que están jugando, ¿sí? El que ya tiene las fichas blancas es este que se llama JBX Kata 006, es un 9 Dan, no sé si profesional, porque es un 9 Dan, y luego el que lleva las negras es WO 26783, y él, pues aquí no indica su nivel, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí, pues podemos ver el desarrollo del juego, ¿sí? Podríamos ver, digamos, otra partida, por ejemplo, esta que tiene 109, fíjense aquí, por ejemplo, esta partida es muy distinto. Si se fijan, han jugado la parte inferior del tablero y apenas empiezan a disputarse la esquina superior izquierda del tablero, ¿sí? Bueno, entonces voy a regresar a la presentación y, por ejemplo, aquí en tablero, si se fijan, por ejemplo, aquí esta piedra blanca, eh, que es una única formada de un grupo de, a ver, de 2, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18 piedras blancas individuales. Esta piedra, bueno, es una única piedra blanca. Ahora bien, mejor nos fijamos también en esta de acá arriba. Fíjense que aquí esta piedra blanca también, que es única y que está toda rodeada de piedras negras, si la piedra negra decide colocarse aquí en este espacio vacío, lo que va a provocar es que entonces rodea del todo a esta piedra blanca, que está aquí en esta parte que señala en mi cursor, y entonces la capturaría y se tendría que quitar, y eso entonces hace que las piedras blancas tengan el control de ese territorio para ellas, ¿sí? De una manera muy clara. Entonces, un poco para hablar de la historia del juego de Go, es un juego milenario que se inventó hará quizá unos 3000 años al menos en Oriente. Lo jugaban los nobles en un doyán y podía tardar meses, ¿sí? O sea, se hacía una primera jugada con negras, el que respondía en blancas podía responder en ese momento o no, tomarse su tiempo, y lo jugaban los nobles. Luego ya en el siglo XX es que se populariza, eh, por supuesto en esos países de origen, y luego pues en el mundo, ¿verdad? En Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en toda Iberoamérica, y los juegan también los robots, ¿verdad? Y de hecho ahora son los que mejor lo juegan y nos enseñan a los humanos que quieren aprender de cómo jugar. Ahora, y características del juego es que a nivel es tan complejo y tiene tantas posibilidades que en quien lo juega seguro tiene que ser alguien que tenga fortaleza, que tenga templanza, que tenga paciencia y que piense de manera estratégica. La anécdota es que el juego en particular tuvo un fuerte impulso cuando un monarca japonés, preocupado porque él ya se sentía viejo y su hijo lo sentía disperso, entonces les pide consejo a sus sabios cómo hacer que su hijo asiente cabeza, digamos, y se ponga en actitud de gobernante, y le recomendaron que pusiera a jugar a su hijo el juego de Go, para que desarrollara esa fortaleza, esa templanza y esa visión estratégica que el juego hace. ¿Ya? Entonces, miren,
El razonamiento en el Go son estrategias para disputa territorial, ¿de acuerdo? Sobre un tablero, pero luego se puede generalizar a lo que quieran, en política, en comercio, en finanzas, en una enfermedad epidémica o cancerosa. Fíjense, ¿y por qué es útil? Pues porque hay una interacción aleatoria entre elementos, aleatoria entre comillas, porque en realidad quien lo juega tiene un objetivo claro, o bastante claro, ¿verdad? Y son al menos 3 a la 361 combinaciones. ¿Y por qué? Pues porque son 361 cruces, 361 es igual a 19 por 19, y en cada cruce puede estar o vacío, o piedra blanca, o piedra negra. Entonces, fíjense, eso nos da lugar a 10 a la 170 aproximadamente posibilidades de configuraciones de poner piedras negras con blancas o vacías sobre el tablero. O sea, es un 10 seguido de 170 ceros. O sea, es una cantidad enorme. Y a pesar de que la interacción es entre elementos muy simples, pues ya lo vieron, son piedritas muy simples, el comportamiento emergente es muy complejo, digamos, de ahí su complejidad. Y esto aplica tanto a cosas de escala micro, media y macro, ¿verdad? Los humanos eran los campeones en jugar Go hasta el 2016, en que surge una máquina poderosa que le gana a los mejores jugadores de Go, en este caso a Lee Sedol. En 2016 le gana 4 de 5 partidas acordadas. Lee Sedol es un mito para los pesimistas porque perdió 4 de 5 partidas ante la máquina AlphaGo en 2016, y para los optimistas porque el juego que ganó lo hizo con una jugada considerada genial, genial, así fuera de parámetros que hasta en ese momento se jugaran. Y luego, a partir, digamos, ya de 2017 en adelante, ganan, digamos, la máquina AlphaGo es una especie de humanoide. ¿Y por qué? Porque fue entrenada, al final de cuentas, con juegos que se habían jugado antes, entre humanos, de los que se tenía registro, pero la máquina AlphaGo 0 y las inteligencias artificiales posteriores en realidad ya se entrenan por sí mismas, ya ni siquiera recurren o no recurren de manera esencial a las partidas previas que se habían jugado entre humanos. Ya ni siquiera, ya es información que ellas mismas van generando con aprendizaje automático y con las herramientas de la inteligencia artificial y ramas asociadas. Entonces, una vez que he puesto el contexto, digamos, amplio del juego de manera muy breve, paso ya a hablar de lo que son las tácticas y esto que yo llamo procesos para elaborar estrategias en este juego. Digamos, hay que definir eh, cómo ocurren estas cosas de invasión, de reducción, de conexión, ojos, escaleras, redes, como tácticas básicas para jugar el juego, y luego estas situaciones que se pueden dar entre grupos de piedras blancas contra piedras negras, que es el Atari, que es el Ko y es el Yoseki, que ya introduciré más adelante. Y por supuesto que todas estas se tienen que definir formalmente. Miren, entonces aquí una invasión y una reducción. Por ejemplo, podemos decir que uno hace una invasión en un territorio con influencia de piedras blancas, y en el caso de la figura B, que uno hace esta piedra negra, en el caso de la figura B, le reduce la esfera de influencia a esta piedra blanca a la que le está dando un golpe al hombro, ¿no? A la que se le pone en un cruce contraesquinado, digamos, ¿no? En diagonal. Entonces, bueno, pues eso. Luego que hay una conexión, si dadas dos piedras del mismo color, hay un espacio libre o libertad, ¿sí? Este espacio libre entre las dos piedras negras se le llama una libertad compartida,
entre estas dos piedras. Si se coloca otra ficha negra en esta libertad compartida de las que ya están, se haría una conexión y se formaría una piedra de longitud 3, una piedra compuesta de longitud 3. Luego, por ejemplo, un ojo es justamente libertades que están rodeadas por piedras del mismo color, ¿sí? Y puede haber ahí ojos que sean de veras, que nunca se puedan modificar después, y ojos que son falsos, quiere decir que da la impresión que ahí no se puede invadir con una piedra de distinto color, en este caso negras, pero que en realidad sí se puede hacer y se desbarataría ese supuesto ojo. Una escalera, si se fijan, una escalera por la forma que tiene, pero la característica distintiva es que la escalera que hace blancas, en este caso sobre negras, es tal que tienen una única libertad. Las piedras que están dentro de la escalera, de tal manera que si le tocara el turno a blancas y coloca la ficha al lado de 9, al lado derecho de 9, pues le quita todas sus libertades, y cuando una piedra pierde todas sus libertades, es capturada y es retirada del tablero, y todo ese territorio pasa a ser de quien capturó, en este caso las piedras blancas. Una red es una generalización de tener rodeada a un conjunto de piedras de distinto color. Por ejemplo, en este caso, las piedras blancas, que es una piedra blanca de longitud 4, otra piedra blanca de longitud 3 y esta piedra blanca de longitud 1, están rodeando a estas piedras negras marcadas con un triángulo, pero si se fijan es un rodeo que tiene más de una libertad. Entonces tiene 3 libertades, entonces eh, pudiera atraparla, lo más probable es que la atrape, pero puede ser que si negro se mueve de manera tal, pueda escapar de esa red, ¿sí? Entonces, digo, para decirlo de una manera más descriptiva en términos de lenguaje natural, tenemos esta descripción, y aquí, digamos, la que no he mencionado es la que está abajo, que dice el CO. El CO es una situación de equilibrio entre grupos de piedras adversarias, de tal manera que puede ser que la piedra negra capture a las piedras blancas, o a una piedra blanca o a varias, no en particular a una, y como respuesta del espacio que quedó liberado, entonces es solamente una piedra la que puede ser capturada. Eh, si es que la captura la hizo las piedras negras a una piedra blanca, quiere decir que en la siguiente jugada las piedras blancas pueden capturar a esa piedra negra. Y ahí se podrían estar eternamente, pero entonces la regla es que para evitar eso, tienen que pasar 2 movimientos para que se pueda volver a tirar allí. Pero esa es la situación de CO, y que en ciertas circunstancias puede dar lugar a situaciones muy interesantes. Bien, entonces, bueno, pues simplemente como para hacer un resumen de esto que es importante en el juego de Go, es un juego de estrategia de control territorial que se juega entre grupos de piedras blancas y negras. Son alrededor de unas 8 o 12 batallas locales, pero y que conlleva una colaboración local o global en el tablero, colaboración entre aliadas, competencia entre adversarias. Hay que tratar de tener el control completo del tablero, y hay que evitar al máximo que el enemigo haga lo que podríamos llamar una metástasis, ¿verdad?, en el tablero, a evitar que se fortalezca en el tablero, y de tal manera que mantener vivas, es decir, no capturables, a las piedras que uno está jugando. Y siempre hay que tener en mente la perspectiva global, porque ya digo, si alguien ingenuamente piensa, bueno, yo voy a controlar el 60% del tablero y me voy a concentrar en el 60% del tablero
solamente, y no voy a hacer caso al resto, y de esa manera yo puedo controlar, no está pensando como un buen jugador de Go. Entonces, no, siempre hay que tener en cuenta que la disputa es global. Entonces, bueno, pues aquí está. Y entonces ahora ya voy a pasar a la parte, digamos, de formalización del juego, que está escrito, es una tesis de licenciatura que asesoré y que se presentó en 2022 en la Facultad de Ciencias de la UNAM y que se llama Hacia una teoría matemática del juego de Go, tácticas, estrategias, influencia y control de territorio. Esta tesis la hizo Emil García, que es uno de los mejores jugadores iberoamericanos, mexicano en particular, es un 6 dan amateur de Go. Entonces, entre los amateurs, normalmente los niveles más altos son 7 dan, en los profesionales son hasta 9 dan, pero entonces sí, Emil tiene un nivel de juego muy alto. Cuando inició la tesis conmigo en el 2020, en plena pandemia, tenía nivel de juego 4 dan y lo fue subiendo. Entonces, estudiante de matemáticas, entonces fue una buena mancuerna, porque yo no soy un jugador de Go, lo entiendo, lo juego poquito, pero sé un poco de matemáticas, Emil también, pero entonces fue que se pudo hacer esta tesis que a mí me gusta mucho. Entonces, miren, voy a dejar esto y me voy a ir ahora a la tesis de Emil directamente. No sé si haya preguntas hasta ahora. Me gustaría ver si hay alguna aclaración, alguna pregunta, un comentario que se ¿Alguna, quiera hacer. alguna pregunta que alguien tenga? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Todo bien por allá? Miren, Parece que todo bien, Matías. Está quedando muy claro, ¿eh? muy bien. Bueno, miren, pues aquí está la portada de esta tesis que ya les digo, se presentó allí en la UNAM, ¿no? Es Emil, yo soy el tutor. Y entonces, pues miren, luego de eso, nada más les muestro un poco el índice, ¿verdad? El índice, ahí está la introducción, se define el problema, se describe el juego de Go, luego se da un poco del material con el que se construye luego esta teoría básica todavía del juego, utilizando cosas de teoría de grafos, teoría de gráficas, y luego ya en la página 35 se inicia propiamente la formalización del juego, ¿vale? Entonces, y en el 5 se da esta cuantificación del control territorial, utilizando el modelo de Ising. Y bueno, entonces me voy a ir a la página 35, ¿sí? Y les digo, pues aquí sí es básicamente dar las definiciones de esto que estuve comentando ahora. No sé si ahí se pueda ver bien las letras, las definiciones. ¿Sí se ve bien o quieren que lo amplíe un poco más? Si puedes hacerlo un poquito más grande, por favor. Un Sí, poquito a lo más mejor grande. sí, sí se lee chiquito, pero si puede estar más grande, mejor. Sí. Miren, y Ahí está mejor, ¿eh? ahí está mejor. Miren, y de Ahí se hecho, ve si, bien, sí. si ustedes le dan en internet tesis de Go, Facultad de García, UNAM, les va a llevar al PDF que está en mi ResearchGate y lo pueden bajar, ¿eh? O sea, entonces, y si no, váyanse a Matías Alvarado, ResearchGate, ahí también aparece el documento y lo pueden bajar, en caso de que lo quieran manipular ustedes directamente. Miren, entonces, lo primero, pues, es definir el tablero, ¿no? De una manera muy sencilla, que es una cuadrícula, ¿verdad? De 1 a 19, el caso del tablero oficial, ¿sí? Y luego, cómo pues se hacen coloraciones de los vértices, ¿no?
O sea, pi es un elemento del tablero, es un vértice, y se puede pintar de color negro, blanco o quedarse vacío, ¿no? Y ese es el que se llama el conjunto lambda. Bueno, pues aquí está. Luego, una cosa es la configuración de juego, que se le llama G, que es igual a una pareja ordenada de un vértice con el color que tiene ese vértice, y eso pues para todo vértice en el tablero, y que puede ser negro, blanco o vacío, ¿no? Tener ese color vacío o transparente, digamos. Y pues esto, ¿no? Y la coloración inicial del tablero, la configuración, pues es cuando todos los vértices están vacíos, ¿verdad? Luego, el conjunto de configuraciones, pues no es otra cosa sino el producto cartesiano, es un subconjunto del producto cartesiano del tablero plus los tres colores, ¿no? Negro, blanco y vacío, ¿no? Entonces, eso es el conjunto de configuraciones. Bien, luego un vértice, pues es un elemento de una configuración y que por lo tanto tiene, bueno, es que este sí ya es propiamente un vértice. Antes le llamé vértice, pero de manera abusiva. En realidad era pues, un cruce del tablero, y porque vértice ya es un cruce del tablero con su color, ¿no? Y que pertenece pues a una configuración específica. Los vértices ocupados obviamente son los que son negro-blanco, ¿sí? Y luego pues aquí se define la distancia Manhattan, que es pues digamos como caminar cuadras, ¿no? Entonces de una manera directa, ¿no? La distancia Manhattan, y que y digamos entre vértices contiguos, pues la distancia es 1, y cuando, digamos, y aquí ya se definen también lo que es una trayectoria entre dos vértices, siempre y cuando los vértices se vayan concatenando, ¿de acuerdo? Y la concatenación es con posiciones adyacentes que, y que comparten el mismo color, ¿no? Que es lo que se dice en el apartado 3. Entonces, lo que aquí se resulta de esta definición de trayectorias es que las trayectorias pueden ser negras o blancas o vacías, ¿no? Entonces son eso, la concatenación de piedras de manera horizontal y o de manera vertical, ¿no? Ahora, se da esta, digamos, definición de ser conexo si entre cualesquiera dos, un conjunto, digamos que será un subconjunto de la configuración, es conexo si entre cualesquiera dos vértices existe una trayectoria dentro de C. Esa trayectoria pues puede ser, digo, negra, blanca o vacía, ¿no? O transparente, pues, o así. Entonces, el conjunto conexo pues es de un mismo color, ¿sí? Tiene un mismo color para todos. Y pues también hay componentes conexas. Si es un subconjunto en conjunto conexo, se habla que es una componente conexa. Y digamos, y aquí es una componente conexa de C. U es la componente conexa y U no es subconjunto propio de, a ver, ¿cómo está esto? Diremos que U es un subconjunto de C, es una componente conexa de C. Si U es conexo, Bueno, sí, yo creo creo que que creo que es la más grande. O sea, es como sí, la componente más grande. sí, o más bien, o que es subconjunto propio, ¿no? Porque es una componente conexa. Pero bueno, bueno, en fin, ahorita aquí no estoy seguro si es así, porque sí, la más grande sí,
pero en general eh, es más bien un subconjunto propio de ello. Bien, miren, y eso sí, digamos, ahorita aprovecho para comentar algo que debí de haber comentado desde el principio, es que esta es una tesis de licenciatura que no ha tenido, que sí tuvo una muy buena revisión. En particular, menciono aquí un revisor que fue, su revisión fue muy valiosa. Es el doctor Turcio, un algebrista de allá de egresado, doctorado en 2022 en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él es alguien que hizo una revisión muy exhaustiva de las definiciones y de que se fuera eh, habiendo coherencia y que fueran correctas. Eh, Turcio en particular también es un jugador de Go. Luis Turcio, doctor Luis Turcio, es un jugador que por lo menos hasta el año pasado tenía nivel 2 Dan en el juego de Go y pues matemático, no algebrista. Entonces, la revisión de él a mí me dio mucha confianza porque había definiciones previas que teníamos que no estaban del todo correctas y con la revisión de Luis se corrigieron. A pesar de ello, he de decir que durante el examen profesional de Emil, que estaban otros 3 doctores en distintas áreas que juegan Go y de hecho, digamos, son históricos jugadores de Go en México, detectaron por allí algunas cosas que estaban que la definición no era todo lo general que se quería hacer. Entonces, es probable que aquí ustedes también puedan detectar algunas cosas que no abarcan el caso general, como se detectó durante el examen de Emil en algunas cosas específicas, ¿no? Eh, bueno, entonces, una piedra en general es la concatenación de piedras individuales contiguas y del mismo color, ¿no? Ahora, por otro lado, para fines de poder operar, se define el conjunto de piedras, eh, digamos, sigma igual el conjunto de sigma, que es un subconjunto de los vértices que están ocupados. PS es el conjunto de vértices ocupados y tal que sigma es una piedra, ¿no? Ahora, y el conjunto de piedras individuales de una piedra compuesta es el conjunto que le ponemos sigma barrita de las piedras individuales, o sea, de las piedras que tienen longitud 1, ¿sí? Las S. Y pues entonces aquí las piedras aliadas son del mismo color y las adversarias del otro color. Ahora bien, hay que definir también el conjunto de libertades de una piedra sigma 0, que son todos los vértices vacíos, ¿sí? Que por lo tanto tienen distancia Manhattan con respecto a la piedra en cuestión, a su vértice de distancia 1. Ahora aquí, esta es una de las cosas que en realidad esa es una libertad de la piedra, ¿de acuerdo? Hay distancia 1, son los vértices vacíos, y en particular esto da lugar al conjunto frontera como el conjunto de vértices vacíos que rodean a un conjunto, en este caso a un conjunto conexo, ¿no? Entonces, digamos, el conjunto conexo y su frontera, pues su intersección es vacía. Ahora bien, del conjunto de libertades de una piedra están las libertades interiores y las libertades exteriores, ¿no? Entonces, a ver, y esto me voy a regresar aquí, por ejemplo, donde yo tengo estos, eh, por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, a ver, no, este no, quizá acá que ya tiene más.
por ejemplo, a ver, aquí, en la esquina superior derecha, por ejemplo, de esta piedra, que está aquí arriba de longitud 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Las libertades interiores son las que están aquí en la esquina superior derecha y la exterior a esta piedra es esta donde está mi cursor, que también es una libertad exterior de esta piedra de tamaño 1. ¿Sí? O por ejemplo, las libertades interiores de este conjunto de piedras negras, pues son donde está mi cursor, y esta ya sería una libertad exterior, ¿no? Entonces, si vuelvo yo aquí al conjunto de definiciones, pues tengo yo el conjunto de libertades y algunas son interiores y otras son exteriores. Ahora bien, viene una definición que es muy importante, que es la de movimiento. O sea, el movimiento, que al final de cuentas el movimiento en el juego de Go no es otra cosa sino colocar una piedra en el tablero. Y por el hecho de colocar una piedra en el tablero, pues se cambia la configuración del tablero. Y en particular, cuando eso ocurre, pues quiere decir que hay, dada una configuración y un vértice vacío, que es parte de la configuración, el movimiento es que ese vértice vacío se vuelve ya sea negro o blanco. ¿De acuerdo? Y da lugar a una nueva configuración G'. Ahora, ese es un movimiento y tiene esa consecuencia de cambiarle el color a un vértice que estaba vacío, lo vuelve negro o blanco, pero no es la única consecuencia que puede tener en algunos casos. Por ejemplo, en este caso que yo les mencioné, aquí, por ejemplo, en este tablero, si se coloca una piedra negra aquí, se cambia efectivamente el color del vértice de vacío a negro, pero además resulta que como esta piedra blanca pierde todas sus libertades, es capturada y se tiene que quitar del tablero. Entonces, si se fijan, como consecuencia del movimiento que cambia el color de un vértice que estaba vacío a negro en este caso, lo que también ocurre es que vértices que eran ¿cuántos? A ver, aquí son 1, 5, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 17, que estaban pintados de blanco, pasan a vacío, ¿sí? Entonces, pero digamos, eso es una consecuencia de este movimiento que se hace. Entonces, a ver, vuelvo a la presentación, al PowerPoint. Y bueno, pues ahí ya tengo de estas definiciones muy básicas que luego me permitirán definir lo que son las tácticas del juego, ¿sí? Una conexión, ¿no? Pues es que puedo tener una piedra de cualquier longitud, le uno otra piedra individual y, es decir, tengo dos piedras, sigma y sigma prima, de cualquier tamaño, le pongo una piedra individual y eso me da lugar a una nueva piedra, todas ellas, por supuesto, del mismo color. El tema de Atari, aquí ya se define, es cuando yo tengo el conjunto de libertades de una piedra, que son un subconjunto de la configuración, tal que las libertades, la cardinalidad del conjunto de libertades de esa piedra es de longitud 1. Es el caso de eh, de las, eh, de las escaleras, ¿verdad? O sea, si recuerdan, acá, por ejemplo, tenemos las escaleras
Aquí está la escalera. Fíjense cómo, en este caso, este conjunto de piedra, esta piedra negra, es una única piedra de tamaño 3, 5, 6, de tamaño 6, con una única libertad, es decir, la cardinalidad de su conjunto de libertades es 1, está en Atari, y eso corresponde a la definición que dimos allí. Bueno, entonces, no, está acá, perdón. Y acá. Y pues aquí se da la definición de captura, ¿no? Que pues se formaliza lo que ya se dijo. Se está en Atari, se modifica el color del vértice que estaba como blanco. Digo, aquí se cambió, era pi, e, no e, pi. Y pues pinta del color respectivo a esa única libertad. Y la piedra se tiene que retirar. Ahora, más definiciones, digamos, de tácticas. La definición de ojo, ¿sí? Es un subconjunto de las libertades interiores de una piedra, ¿sí? Y tal que la frontera de ese conjunto de libertades es conexa, ¿no? Y aquí habla que la condición necesaria para la existencia de un ojo es que su conjunto frontera esté conformado por piedras del mismo color. Y la condición suficiente es que este conjunto frontera sea conexo. Por ejemplo, yo recuerdo que en el examen de Emil, aquí hubo una observación que hizo uno de los sinodales de que esta definición tenía sus excepciones, ¿no? En ciertos casos. Por ejemplo, si se quiere fortalecer esta teoría, esta teoría básica, pues hay que contemplar esa situación que no daba lugar a la definición general, ¿sí? Ahora, en el Go se sabe que si una piedra tiene dos ojos, esa piedra es incapturable. ¿Por qué? A ver, yo también me voy a ir aquí a la presentación. Por ejemplo, aquí, en este caso, fíjense, por ejemplo, esta piedra blanca que estoy señalando con el cursor tiene dos ojos. Fíjense, aquí tiene uno y aquí tiene otro. Si se fijan, esos ojos son reales de a de veras, porque si negro quisiera colocarse aquí, la piedra negra pierde sus libertades inmediatamente, es capturada, por lo tanto, no se puede colocar ahí, y acá tampoco. Entonces, y es una única piedra, fíjense bien, cómo esta es una única piedra. Entonces, esta piedra blanca es incapturable, o sea, no hay manera de poderle quitar todas sus libertades, ¿sí? Entonces, es una definición muy importante, que de hecho, como parte de una estrategia del juego, es tratar de dar lugar a piedras que tengan dos ojos. O sea, cuando hay piedras que puede que no sean muy grandes, como ese caso con dos ojos, ya son incapturables. A veces llega a ser que tienen piedras muy grandes, pero que se les llaman dragones. Y un dragón en el Go no es algo sólido, al contrario, es algo frágil eh, que, eh, que, que puede ser capturado, y pues es tan frágil que pues si es muy grandote y se captura, pues la pérdida para quien pierde esas piedras es significativa, y es capturable porque no logra formar ni siquiera un ojo, mucho menos dos. ¿Ah? Entonces, bueno, pues llega a pasar a veces que hay un jugador que tiene ahí una piedra muy grande, pierde un ojo y viene a ser capturada, y es una pérdida pues muy fuerte, ¿no? Y a veces llega a pasar hasta los mejores jugadores de Go, gracias a la habilidad del adversario y a su propio descuido.
Ahora bien, aquí miren, y aquí yo creo que mencionando esto, el suicidio es, yo ya lo había mencionado, es un movimiento si la piedra resultante, S, que cumple que sus libertades son 0, y es tal que, a ver, diremos que un movimiento M es un suicidio o da lugar a un suicidio si la piedra resultante S cumple que la cardinalidad de sus libertades, aquí faltó el símbolo de cardinalidad, es igual a 0, o tal que si S se conecta a una piedra sigma, entonces se tiene que las libertades de sigma unión, cuando se une con la piedra S, se hacen 0, ¿sí? Entonces, este es el caso de un suicidio. Y digo que esto es una cosa muy importante en el juego de Go, porque en el juego de Go de lo que se trata es de mantener tus piedras vivas. ¿Y qué quiere decir que una piedra esté viva en el tablero de Go? Quiere decir que esa piedra no pueda ser capturada. Esa es la definición de piedra viva. Y lo contrario, una piedra muerta es aquella que no puede evitar ser capturada. Y, claro, es decir, el control territorial de un jugador en el tablero se hace con sus piedras vivas, esencialmente. Y a veces las piedras muertas normalmente no ayudan al jugador, salvo que tengan un buen agi, que se dice en el juego de Go. ¿Sí? Unas piedras muertas con buen agi quiere decir que a pesar de que están muertas, eh, por la posición que tienen en el tablero, estorban la ocupación del tablero del adversario y te ayudan a ti. Entonces hablas de que tienen buen agi para ti, porque a veces resulta que esas piedras muertas para ti no solo no te ayudan, sino que además le ayudan al adversario, ¿no? Entonces, en ese caso, el agi es negativo para ti, pero es positivo para el adversario. Entonces, este juego, bueno, y también les completo el cuadro, y resulta que muchas ocasiones, o no muchas, pero sí hay ocasiones en las cuales, si el jugador es muy hábil, es capaz, bajo ciertas circunstancias, de revivir algunas de sus piedras muertas. Quiere decir que tienen un buen agi y él, con un poco de habilidad, las revive y le dan fuerza, sobre todo en la etapa que se llama de cierre de juego, cuando ya están haciéndose los últimos movimientos del juego. Un juego termina cuando los dos jugadores de Go pasan. ¿Y qué es pasar? Pues que cada uno de los jugadores dice, yo ya no tengo ninguna jugada más que hacer, y el otro dice, yo tampoco. En ese momento se acaba el juego y se cuenta qué territorio controla cada quien. Entonces, miren, yo aquí luego en el texto hay un par de teoremas, digamos, hay más definiciones, ya se dan las definiciones de escalera, etcétera. En particular, un teorema es que una piedra sigma con dos ojos no se puede capturar. La demostración casi se construye con las definiciones que se han dado. Y también una piedra sigma que está en red o una escalera, en una red o en una escalera es una piedra muerta. De hecho, fíjense que aquí fue una cosa en donde yo, pues, tenía una cierta comprensión, y de hecho a la fecha, de lo que es una red en el tablero de Go, pero Emil, que es el buen jugador de Go, el gran jugador de Go, me dice, no, no, no. Para mí, una red en Go se le puede llamar red si las piedras a las que está rodeando ya no van a salir de allí y son eventualmente capturables. Esa definición a mí, la verdad es que no me termina de convencer. Pero
la definición de red que Emil quiso establecer como jugador de Go fue esa. Yo la respeté porque digo, el que sabe mucho Go es él, no yo. Pero entonces, bajo esa definición que él da, es que se infiere, digamos, la definición que él da de ser una red prepara el camino para que luego este teorema se cumpla, ¿no? Una piedra sigma que está en red o en escalera es una piedra muerta, o sea, es una piedra que no puede evitar ser capturada, ¿no? Piedra muerta. Luego, ¿qué otra cosa? Bueno, pues aquí ya se hacen las cuentas de por ejemplo, aquí este teorema de Menger dice que sea U y V piedras unitarias aliadas no adyacentes en una piedra sigma. Dice, el mínimo número de vértices que se requerirían remover para desconectar a U y V es igual al máximo número de U menos V caminos internamente disjuntos. Pero este teorema también hubo un miembro de los sinodales que dijo, no, eso en general no es cierto. Y dio el contraejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no es un teorema, ¿no? Aunque aquí aparece como un teorema. Y luego, bueno, pues aquí ya se establece de las estrategias, la influencia y el territorio, ¿sí? Yo ya me estoy yendo rápido porque entiendo que ya tenemos que acabar. Aquí se da la definición de territorio, ¿sí? Dice, definimos el territorio de A como el conjunto de vértices en la configuración tal que ese es libertad interior para alguna piedra que está en este conjunto de piedras. eh, o sea, A mayúscula es un conjunto de piedras. Y el territorio que pertenece a ese conjunto de piedras son las piedras, eh, son tales que para alguna piedra que es elemento de ese conjunto, y para todo movimiento del rival que modifique al vértice, que es libertad del conjunto de piedras, pues la piedra resultante pierde el CMI contra las piedras de ese conjunto. El CMI está definido antes como el CMI es una competencia de libertades que establecen las piedras de un juego a ver quién pierde primero todas sus libertades. Obviamente que si el juego de Go es una disputa de territorio, y las piedras se capturan cuando pierden todas sus libertades, el que, el que haya una descripción de cómo van perdiendo sus libertades las piedras que se están peleando, que se llama CMI, pues tiene sentido. Es decir, entonces dice que gana el CMI, la competencia de a ver quién pierde primero sus libertades o quién le gana al otro, pues tiene sentido, ¿no? Entonces aquí lo que nos está diciendo esta definición del territorio es que algo es territorio de un conjunto de piedras si en la competencia por pérdida de libertades contra las otras piedras adversarias se gana el CMI. O sea, las piedras que están haciendo el territorio van a ganar el CMI a las piedras adversarias. Esto es lo que está diciendo la definición del territorio. Entonces es una definición bonita, funcional, y ahora no sé si digamos, si hasta aquí haya alguna duda, alguna pregunta, y yo nada más quiero decir que, digamos, estas definiciones que se hacen aquí de esta manera, es algo
que por supuesto se puede automatizar, ¿no? Se automatiza, pero digamos, mientras que aquí el propósito es eso, o sea, dar definiciones, decir cómo se desarrollan las cosas, y la automatización se da de manera complementaria. En las tesis que no son de matemáticas del Go, normalmente se dan definiciones operativas que te ayudan a que automáticamente se haga un buen juego de Go, ¿no? A veces sin importar que la formalización vaya siendo, pues como a los matemáticos nos gusta, ¿verdad? De una manera, pues, con definiciones, lemas, axiomas, teoremas, etcétera. Entonces, no sé si Perfecto. haya hasta aquí alguna pregunta. Preguntas, dudas que se tengan. Em, pues mira, ahorita de hecho en el chat un compañero hizo favor de poner una liga de la tesis. Ah, sí, Entonces ahí los que quieran darle a la liga pueden ir directamente a bajarla. O sea, ahí está, de hecho puso el PDF. sí. Sí, entonces, no, y con todo esto que nos platicas, pues alguien que le interese leerla ya puede con más confianza entrarle, como dicen. Y miren, digo, esta tesis tiene, a mí me gusta, me gusta mucho, y ya digo, es difícil, o sea, normalmente los que juegan Go, la mayoría son gente del área científica, o sea, matemáticos, físicos. También hay filósofos, también hay economistas, también hay ingenieros, eh, sociólogos, afortunadamente, ¿no? Y también cada vez aumenta el número de mujeres, incluso en las generaciones de niños. Pero, pero entonces, digamos, en el mundo hay muy pocos esfuerzos por dar definiciones eh, de cómo jugar el Go. En computación, pues ya se sabe, ¿no? El artículo este de Mastering the Game of Go que hicieron quienes desarrollaron AlphaGo y AlphaGo Zero, que son unos 22 coautores y que pues utilizaron aprendizaje profundo con redes neuronales grandes, con muchas redes neuronales en cada capa, con muchas capas y además con estos filtros, digamos, de convolución que se van construyendo para hacer estas abstracciones, ¿de acuerdo? Pues sí, ya es algo muy conocido, muy popular, da lugar a estas llamadas inteligencias artificiales que juegan muy bien, pero ya les digo, la teoría matemática es la que está poco desarrollada. Entonces, eso también es una invitación para que quien quiera hacerlo, pues podamos por ahí establecer alguna colaboración. Les digo, porque, y a eso iba, es decir, la mayoría de gente que juega Go son gente de ciencias, pero normalmente lo que pasa es que conocen el juego de Go cuando entran a la facultad y entonces hacen carreras de matemáticas en las áreas bien conocidas de matemáticas, pero digamos, el ocuparse de hacer la teoría del juego, eh, pues no, como que no es algo que esté asentado, digamos, en la comunidad. En ese sentido, es que el haber encontrado yo a Emil, que es un jugador de Go muy bueno, y claro, como digo, Emil tendrá 30 y pico años, eh, sin embargo, el hecho de que juegue Go le mantiene la mente de una manera muy fortalecida que le permitió a él poder ir construyendo la teoría pues con facilidad, ¿no? Porque otras veces yo había intentado hacerlo con gente que no sabía jugar Go y era difícil, ¿no? Porque como querer hacer definiciones abstractas de algo
que es difícil y que les es ajeno, Sí, claro. abstracto, pues no resultaba. O Sí, sea, lo aquí, natural es alguien que juega, claro, es decir, de preferencia, de o por lo menos preferencia. Sí. que lo entienda, es decir, Emil digo, ahora de muy alto nivel, pero yo creo que alguien, y ya empieza a haber por ahí esfuerzos de gente joven que conocieron el juego en México de niños, que ya llegan a la facultad ya con un nivel 1 o 2 dan, y que ya se interesan en hacer formalizaciones, en hacer desarrollos, ¿no? O, pues como es el caso aquí en el Departamento de Computación, ya digo, yo dirigí una tesis de doctorado y una de maestría sobre la automatización del juego de Go, y que conste que quienes lo hicieron no eran grandes jugadores de Go, lo entendían, lo jugaban un poco, lo que sí eran unos programadores excelentes, unos computólogos adentro de la computación, muy bien, y les Perfecto. permitía hacer una automatización interesante y que daba buen lugar, en particular, que dio lugar, por ejemplo, a que utilizando el hamiltoniano de Ising, que está tomado de la física estadística y que nos da la interacción entre las distintas piedras representadas por XY y XJ y cómo están interactuando, y que eso se cuantifica con este exponente, con este coeficiente que tienen aquí, se podía meter a la compu y calcular qué grupo de piedras en cierto juego tenían ventaja a cada uno de los movimientos. Entonces, De digamos, acuerdo. este es el hamiltoniano de Ising, ¿no? Y con esta fórmula que está tomada de la física estadística, que modela cosas de interacción a nivel ferromagnético, electromagnético, y luego interacciones en la biología molecular, en la química analítica, bueno, pues lo aplicamos aquí en las interacciones entre piedras blancas y negras, con esta enorme diversidad que puede haber de interacciones, y utilizando como entradas juegos que se jugaron de manera real entre jugadores profesionales, pues nos daba lugar a cosas como estas. Miren, les voy a mostrar y con eso acabo. Por ejemplo, como esta, o como esta, ¿no? Que aquí rojo es negro y azul es blanco. Y es un juego entre Murakawa contra Chikun en el 2014. Entonces, si se fijan más o menos los 100 primeros movimientos se mantienen en equilibrio los jugadores en su nivel de fortaleza y control del territorio, pero a partir, por ejemplo, del juego del movimiento 110, más o menos, ¿no? En el 100, por ejemplo, ya el jugador negro supera al blanco, pero luego en el movimiento 110 el jugador blanco supera al jugador negro, se refleja cómo sube el resultado de su fortaleza en el hamiltoniano de Ising, pero luego a su vez se invierte, ¿no? El jugador negro recupera el control, se va hacia arriba, pero eventualmente otra vez, o sea, hay un toma y daca, el jugador blanco vuelve a recuperar mayor fortaleza y de nuevo otra vez en el juego 200, en el movimiento 210 más o menos, 205, el jugador negro vuelve a remontar y al final termina el juego, fíjense, ganado por el jugador blanco, el jugador de blancas. Entonces, digamos, es esto así, o puede haber disputas como esta de Chang Ho contra Ryu en 2014, en donde el jugador blanco en el movimiento 75 toma ventaja y no la pierde, ya nunca más, hasta llegar al movimiento 100. Este es un juego breve, digamos, un juego breve y que normalmente se ve que pues aquí la diferencia entre el jugador blanco respecto al negro era pues que era muy superior, ¿no? Le gana con relativa facilidad. En Oye, tanto, ahí Chango se llama el jugador, ¿ah? Chango sí, contra Ryu. sí, aquí el rojo, pero no dice quién es este. Sí, no, pues muchas gracias, Matías. Se nos está agotando el tiempo, pero no sé si Sí, alguien quiera preguntar algo o comentar antes de terminar. y pues miren, si no, yo ahí tengo mi correo, es decir,
No sé si puedan abrir un ratito su cámara para verlos, para conocerlos. Ustedes son estudiantes de ahí de matemáticas, ¿no? Supongo. Sí, sí, son estudiantes. También ahí está el estudiante Onésimo. Ah, ahí está el profe Onésimo. Hola, Onésimo, ¿cómo Matías. estás? ¿Qué Onésimo que tal? siempre va a ser estudiante. Sí, ¿verdad? Es un estudiante permanente. Se me nota. Hola, David, ¿cómo estás? Nada, Hola, ¿qué tal? Ah, pues sí, aquí hay varios. Hay más de los que yo estaba viendo. Qué bueno. Pues bueno, pues eso, pues ¿no? Yo ahí estoy, mi correo va, Matías en computación, Sinvestave MX, ¿no? Ahí me googlean y ahí estoy. Pues muy va que va. agradecido. No, gracias a ti, Matías. Bueno, no sé si pueda compartir yo, Estela. Hola, hola, Sí, Estela. sí, sí. Sí, Ah, Permíteme. yo ya dejo de compartir entonces, sí creo que ya. sí, por favor, solo para leer la constancia que me solicitó. A ver, Entonces, sí, ahí pues se ve ajá, la constancia. sí. Creo- Entonces, el Departamento de Matemáticas otorga la presente constancia al doctor Matías Alvarado por su conferencia hacia una teoría matemática del juego de Go y cálculo del control territorial con el Hamiltoniano de Ising. Entonces, pues te agradecemos mucho, Matías, por tu plática y bueno, esperemos escucharte en otra ocasión. Bueno, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias, buenas tardes a todos, que les vaya muy bien. Hasta Hasta luego. luego, Carlos. Bye.